¿Qué es la gravimetría? La gravimetría consiste en determinar la cantidad de un elemento radical o compuesto perteneciente a una muestra, eliminando las sustancias que interfieren y convirtiendo el componente deseado en un compuesto definido midiendo su cambio de masa. En palabras más simples, en una muestra se separa un compuesto definido para pesarse. El análisis gravimétrico se puede hacer a través de tres métodos: el de precipitación, el de volatilización y el de electrodeposición. Para comenzar les voy a explicar el método de precipitación. Como ya sabemos, la gravimetría nos ayuda a separar compuestos de una forma muy exacta. En este método se usa la precipitación para separar iones de una solución. Cuando se tiene una solución y se quiere saber la concentración de uno de sus componentes, lo primero que se va a hacer es añadir un reactivo. Este reactivo va a tener el nombre de precipitante o agente precipitador. Una vez se añade, se va a formar una masa al fondo del tubo de ensayo o del beaker que tengamos. Después de esto, se va a filtrar y se va a dejar secar. Una vez se tenga el sólido totalmente separado y seco, se va a poder saber la concentración de este a través de solamente cálculos estequiométricos. Por eso es que el método de precipitación es el más usado en la gravimetría. La gravimetría de volatilización consiste en separar los componentes de una mezcla calentándola y descomponiéndola químicamente, provocando así la separación de un compuesto volátil que resulta en un cambio de masa y que es posible de medir. Para determinar esta masa encontramos dos métodos: un método directo, que consiste en recoger el producto volátil, pesarlo y obtener las medidas correspondientes, o un segundo método, que es el método indirecto, que consiste en medir la masa del producto según la masa perdida de la muestra. Para esto es importante tener en cuenta que hay que medir la masa de la muestra antes y después del proceso de volatilización. El método electrogravimétrico consiste en separar y cuantificar los iones de una sustancia. Estos se pueden separar gracias a las diferencias de los potenciales de reducción, basándose en la electrólisis, que es un proceso que separa los elementos de un compuesto por medio de la electricidad. La electrólisis se lleva a cabo en un electroanalizador que posee dos electrodos, el ánodo y el cátodo, que se sumergen en la sustancia a analizar. Esta se basa en la propiedad de las sales metálicas, que consiste en separar los aniones y cationes por medio de una corriente eléctrica continua. Cuando se separan, estos aniones y cationes se van a su respectivo ánodo y cátodo. En un principio hay que tener en cuenta el peso del cátodo, ya que cuando se termine la electrólisis, el cátodo es el que va a estar recubierto del metal y es el que se va a pesar. Ya si se quiere hallar los aniones de la sustancia, hay que invertir la polaridad. Montajes y reactivos. Los montajes están hechos de diferentes piezas y estas piezas tienen ciertas particularidades. Nos vamos a encontrar con diferentes tipos de montajes, los cuales cumplen con diferentes funciones, y estos a su vez con diferentes elementos del laboratorio. Como describíamos anteriormente, existen tres tipos de métodos: el de precipitación, el de volatilización y el electrogravimétrico. Cada método tiene su montaje, y empezaré a hablar de cada uno de estos montajes y los diferentes elementos que se utilizan. Montaje para el método de precipitación. En este método no hay un montaje específico, sino que se utilizan varios. Voy a nombrar los que más se utilizan. Filtración al vacío. Es un método rápido, y a veces la filtración de aquellas suspensiones en las que la fuerza de gravedad no es suficiente para el proceso se suele utilizar. Filtración por gravedad. Es un método también sencillo y tradicional. Ofrece la máxima superficie de filtración, de manera que esta es un poquito más rápida. Los elementos que se suelen utilizar son vasos de precipitado, una estufa, papel filtro, bomba de vacío, un quitasato, un embudo, cápsula de porcelana, una matraz, el Erlenmeyer, entre otros. Montaje para el método de volatilización. Para este método se usa el montaje de la calcinación, en el cual se puede usar un mechero buzón o un horno. Esta calcinación se utiliza en el análisis gravimétrico para la purificación de la muestra, donde una sustancia aún posee agua que debe ser eliminada. Si dichas moléculas de agua se hallan en la superficie de la muestra que queremos volatilizar, no requerirá de altas temperaturas, por lo que podemos utilizar el mechero de buzón.
Pero si están, por decirlo así, atrapadas, entonces la temperatura del horno será mucho mejor. Lo que se suele utilizar en la volatilización son cápsula de porcelana, el mechero de Bunsen o un horno, rejilla de asbesto, entre otros. Montaje para el método electrogravimétrico. Como bien decíamos, utiliza electricidad. Entonces se va a conducir una corriente eléctrica a los diferentes elementos del montaje para que así cambie la composición de las sustancias. Alguna instrumentación más utilizada en este método electrogravimétrico son las celdas. Generalmente son vasos altos con agitación mecánica para reducir la polarización por concentración. Electrodos, que son cilindros metálicos de platino porque son relativamente no reactivos. El ánodo se encuentra dentro del cátodo y este está unido al eje del motor de agitación. Y fuentes de poder o de energía, que puede consistir en una batería o un generador. Pesador. Quiero nombrar a las pesas porque en el análisis gravimétrico lo que se busca es el peso de un compuesto y este es un elemento esencial para eso. Los reactivos. Agentes precipitantes. Se usan en el método de precipitación, como bien lo dice su nombre. Es una solución lo más diluida posible, pero de una concentración aproximada a la que se le debe agregar siempre un ligero exceso por dos razones: para asegurarse de que la reacción ha sido total y para disminuir la solubilidad del precipitado por efecto del ion común. El más común y el que más se utiliza es el nitrato de plata. Y existen dos tipos de reactivos precipitantes, que están los específicos y los selectivos. Los específicos son reactivos precipitantes orgánicos, como por ejemplo el dimetilglioxima, utilizado para determinar el níquel, o el ácido quináldico, utilizado para determinar el cadmio, cobre y zinc. Y los selectivos son reactivos precipitantes inorgánicos, como el amoníaco o el ácido sulfúrico. En cuanto a la volatilización y la electrogravimetría, no se usan reactivos, sino que estos métodos utilizan la temperatura y la electricidad respectivamente. En este ejemplo, lo que buscamos es encontrar la cantidad de un compuesto iónico acuoso usando gravimetría por precipitación. Tenemos un problema que nos plantea una mezcla de cloruro de magnesio y nitrato de sodio y nos dice que tiene una masa de 0,7209 gramos. Adicionalmente, nos indica que le agregamos un agente precipitante, el nitrato de plata, y que debe generar un precipitado con una masa de 1,032 gramos. ¿Cómo sabemos qué precipitado se forma? Con la ecuación. Entonces primero tenemos que tener en cuenta que nos vamos a basar en el compuesto de cloruro de magnesio, ese es el que vamos a cuantificar. Tenemos cloruro de magnesio más nitrato de plata, nos va a formar el cloruro de plata, que es el precipitado, más nitrato de magnesio. Antes de empezar con la solución a este problema, es muy importante tener en cuenta que la ecuación siempre debe estar balanceada. En este caso, así sería el balanceo: 2 moles de nitrato de plata y 2 moles de cloruro de plata. Ya posterior a esto pasamos a solucionar el ejercicio y tenemos el primer paso, que sería convertir la masa del precipitado a moles. ¿Cómo vamos a hacer esto? Utilizamos la masa que nos da el problema y para hacer la conversión vamos a utilizar el peso molecular del cloruro de plata, que sería 143,32 gramos. Y como lo tenemos que pasar a moles, pues este valor va a equivaler a 1 mol de cloruro de plata. Hacemos esta operación, obtenemos que el resultado es 7,201 por 10 a la menos 3. Y vamos a ver en qué unidad nos queda. Entonces cancelamos gramos con gramos y obtenemos que eso nos da moles de cloruro de plata. Para el segundo paso, lo que vamos a hacer es convertir las moles de precipitado, es decir, de cloruro de plata, a moles de cloruro de magnesio. Lo vamos a hacer utilizando este valor.
Para hacer la conversión vamos a utilizar la relación molar que nos plantea la ecuación, donde nos dice que por 2 moles de cloruro de plata hay 1 mol de cloruro de magnesio. Y esto nos va a dar un valor de 3,60 por 10 a la menos 3. Las unidades entonces las obtenemos. Cancelamos moles de cloruro de plata y nos dan moles de cloruro de magnesio. En el tercer paso, lo que vamos a hacer es convertir las moles de cloruro de magnesio a gramos. ¿Por qué hacemos esto? Porque más adelante lo que nos interesa es calcular el porcentaje de masa de la muestra original. Entonces utilizamos el valor que nos dio en el paso 2, las 3,600 por 10 a la menos 3 mol de cloruro de magnesio, y las vamos a hacer. Entonces 1 mol de cloruro de magnesio va a equivaler al peso molecular de este mismo compuesto, es decir, 95,20 gramos de cloruro de magnesio. El resultado de esta operación nos va a dar 0,3427. Cancelamos unidades y esto nos queda en gramos. Entonces sería gramos de cloruro de magnesio. Para el cuarto y último paso, lo que vamos a hacer es calcular el porcentaje de masa de cloruro de magnesio en la mezcla original. Esto lo vamos a hacer utilizando la proporción de masa que nos dio en el valor anterior sobre el valor de la mezcla que nos dan al principio, este valor. Entonces nos quedaría 0,3427 gramos de cloruro de magnesio sobre los 0,720 gramos de mezcla, que como ya lo dije fue el valor que nos dieron al inicio. Y todo esto lo tenemos que multiplicar por el 100%. El resultado que nos da es 47,54% de cloruro de magnesio en la mezcla. Y ya este es el valor que le da la solución final a nuestro problema. El siguiente ejemplo está realizado utilizando gravimetría por volatilización. Tenemos un ejercicio que nos plantea determinar la pureza de un hidrato de metal, teniendo en cuenta que está contaminado con cloruro de potasio. Este hidrato es el cloruro de bario dihidratado. Nos dicen que para hallar la pureza de este compuesto se calientan 9,51 gramos de la muestra para eliminar el agua y después de esto se vuelve a pesar y se encuentra que hay una masa de 9,14 gramos. En estos ejercicios de volatilización encontramos una característica en la ecuación. Entonces en esta ecuación que ya está balanceada tenemos el cloruro de bario dihidratado que al calentarse lo que hace es eliminar el agua produciendo cloruro de bario y vapor de agua. En los cálculos del ejercicio, como primer paso, encontramos que hay que hallar el cambio de la masa de la muestra. ¿Cómo lo hacemos? Identificando la pérdida de agua que hubo, que en este caso se hace restando la masa que teníamos antes y después del calentamiento, es decir, 9,51 menos 9,14, y eso nos da 0,37 gramos de agua. Y a partir de esto realizamos los 4 pasos que vimos en el ejemplo anterior de precipitación. Entonces el segundo, convertir la masa de agua evaporada en moles. Aquí tenemos el ejercicio. Del resultado que nos da, nos dirigimos al tercer paso, que es convertir los moles de agua en moles de cloruro de bario dihidratado. A partir de esa respuesta que nos da, pasamos al cuarto paso, que es convertir las moles de cloruro de bario dihidratado a gramos, y con esos gramos podemos llegar al último paso, que nos permite calcular el porcentaje de masa para identificar la cantidad de compuesto que hay en la mezcla. Y finalmente obtenemos que es un 26,4% de pureza que tiene este compuesto en la mezcla. Ahora les voy a explicar las interferencias o los errores que se pueden dar en el método de precipitación. Uno de los errores que más afecta a este proceso es no dejar secar la muestra completamente. Este error es muy común ya que el agua, a diferencia de otros solventes orgánicos, es difícil de eliminar, ya que tiene un punto de ebullición relativamente alto y tiende a formar puentes de hidrógenos con los componentes.
Si no se ha dejado secar el precipitado completamente, el peso de la masa será mayor y cambiarán todos los resultados. En el ejemplo explicado, si se pesa el cloruro de plata con el agua residual y luego se hacen los procesos estequiométricos, el resultado nos dará un porcentaje de masa mayor del cloruro de magnesio, mucho mayor de lo que realmente es. Para evitar esto, hay que pesar constantemente el precipitado mientras avanza el tiempo, para verificar que el peso no haya cambiado y que este nos esté indicando que aún se está secando. También se pueden romper dos pequeños gránulos que se forman para que haya mayor superficie de contacto y se seque más rápido. El segundo error que puede interferir con los resultados es balancear la ecuación mal, ya que este es un proceso estequiométrico y si la relación es 1 a 2 y balanceamos 1 a 1, los pesos van a variar mucho y por ende el resultado. Como vemos en este ejemplo, se ha balanceado mal la ecuación y el peso nos dará totalmente diferente. El tercer error que se puede dar es no añadir suficiente del reactivo precipitante, ya que si no se añade lo suficiente, los iones que están supuestos a interactuar con él no lo harán en su totalidad y quedarán iones en la solución, como en el ejemplo que vimos. Si no se añade suficiente plata, los iones de cloro quedarán en la solución. Los errores e interferencias que se pueden dar en el método de volatilización son los mismos: no haber balanceado la ecuación y no haber dejado evaporar el agua totalmente.